Noche de jueves, noche de panel aquí en Tele 13 Noche. Nos acompaña la abogada Grace Smith. ¿Cómo estás, Grace? Hola, Álvaro, bien. Bienvenida de vuelta. Patricio Guajardo, cientista político. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Álvaro. Hola, Grace. Hola, Pato. Comencemos hablando de este acuerdo de seguridad que impulsa el presidente Boric, pero que ha tenido también problemas dentro del oficialismo. Hoy día el Partido Socialista fue a brindar su apoyo a la ministra del Interior, pero desde el Partido Comunista todavía, y del Frente Amplio también, miran con recelo la posibilidad de tener militares nuevamente en la macrozona sur. ¿Cómo interpretas, cómo estás viendo lo que pasa con este acuerdo, Grace? A ver, este estado intermedio que propone el gobierno, que todavía no sabemos bien en detalle, digamos, creo que es necesario. O sea, lo hemos dicho en otras oportunidades acá, una cosa son las reivindicaciones y otra cosa es la violencia y hay que recuperar el Estado de Derecho en la macrozona sur. Bloqueos de caminos por parte de los camioneros, actos delincuenciales también, el gobierno tiene que hacerse cargo, el Estado tiene que hacerse cargo. Y por lo tanto, este estado intermedio que plantea el gobierno del presidente Boric me parece adecuado en cuanto a asegurar el libre tránsito, asegurar las carreteras para que el país no se corte finalmente. Me parece que la coalición gobernante tiene que apoyar la propuesta. O sea, una cosa es la reflexión que está diciendo el Partido Comunista, salió la diputada Carol Cariola, digamos, señalando que están reflexionando, que lo van a conversar, etcétera. Pero creo que aquí hay que dar un apoyo irrestricto al gobierno. Es urgente, se hace urgente recuperar el orden público, no solamente en la macrozona sur. Este acuerdo amplio sobre seguridad tiene que hacerse extensivo, digamos, a todas las situaciones que estamos viviendo, ya sea en Santiago, en la macrozona sur, en la zona norte, digamos. Tiene que tener un apoyo transversal. El Estado no puede seguir ausente en el orden público. Sí, yo comparto lo que dice Grace. Yo creo que hay que recuperar el Estado de Derecho y eso es básico. O sea, tuvo el asesinato de la periodista que yo creo que marcó el día de hoy. Entonces, y no es menor, el asesinato de la periodista marca también ciertas dimensiones de Estado fallido. México, que es uno de los países que más periodistas mueren asesinados, justamente ¿por qué? Porque hay mafias organizadas que no quieren que los fotografíen y los muestren. Entonces hay que recuperar el Estado de Derecho. Lo que sí nos permite establecer un diagnóstico, esta situación que está viviendo el gobierno de Boric con respecto a la coalición. Yo creo que aquí hay una sustentación falsa. Se habla de dos coaliciones que apoyan al gobierno de Boric. Yo creo que aquí hay una coalición que ideológicamente está próxima a lo que fue Boric como candidato a la presidencia y lo que representó Boric y que ganó la presidencia. Y hay otra coalición que es adosada, pero que no hace parte de un conglomerado, digamos, no digo homogéneo, porque no tiene por qué ser homogéneo, pero sí que significa una coalición, porque una coalición significa compartir ideales para establecer respaldo en los momentos complejos. Y vemos claramente que en el quinto retiro nos vimos con el Partido Comunista en reflexión. Ahora claramente el Partido Comunista no es que esté en reflexión, no está dispuesto, Carmen Hetzel lo señaló claramente, a ver a los militares ejerciendo restricciones en la zona de la macrozona sur, porque estaríamos peligrando la posibilidad de violación a los derechos humanos. Entonces, acá, y ese es el tema, Grace, o sea, cómo recupera el gobierno, o sea, cómo es capaz de darle homogeneidad, o por lo menos una ligazón a dos enfoques totalmente distintos dentro de los partidos que lo apoyan. Sí. Y ese es un tema difícil. Ahora, sorprende que el PS, podría ser esta parte adosada que dice Paco, adosada, sí, es la que hoy día se cuadra con el gobierno. Cuadra, sí, efectivamente, o sea, es así. Creo que el Partido Socialista en esta pasada, digamos, está alineado con el gobierno. Yo creo que es lo que dices tú, Pato, o sea, cómo se recupera el Estado de Derecho en zonas que están con una crisis importante. O sea, escuchar a Héctor Yaitul llamando, digamos, a armarse. Eso va en contra del Estado de Derecho. Eso va en contra de las reglas democráticas. Entonces, ¿cómo el Estado se hace cargo de esas declaraciones también? ¿Ya? O sea, rayan en delito. Si es que no derechamente ese tipo de declaraciones de llamar a la vía armada, digamos, para mantener esta resistencia.
Y lamentablemente, y que le hace un flaco favor a la reivindicación también del pueblo mapuche, porque no son, y también lo vuelvo a repetir, y creo que lo he dicho varias veces y creo que ya he sido como majadera en esto, pero no podemos entender que todo el pueblo nación mapuche se siente representada, por ejemplo, con las declaraciones de Héctor Yaitul, porque eso no es así. Y lamentablemente las declaraciones de Héctor Yaitul enturbian el proceso de diálogo que el gobierno también quiere mantener. Si aquí no se trata de optar por una opción, una vía u otra. Acá no se trata de optar por un estado intermedio y el diálogo. Acá se trata de tener que tomar medidas que vayan en esos dos sentidos, en cómo se dialoga con el pueblo mapuche y sus reivindicaciones históricas, digamos, de manera civilizada, respetando el Estado de Derecho, aumentando, por ejemplo, el presupuesto para compra de tierras indígenas a través de la CONADI. ¿Cómo se sigue esa vía de diálogo, pero también a su vez cómo se mantiene el orden público? El problema principal, yo encuentro que es que hay un mal diagnóstico desde el gobierno, y me refiero al gobierno Boric y los ministros. Una cosa es lo que piensa el Partido Comunista, pero hay un diagnóstico, ellos están convencidos de que la solución al problema mapuche, que yo comparto con Grace, de que no es la CAM ni Héctor Yaitul quien representa las demandas de los indígenas. Pero el problema está que sí el gobierno está convencido que es así. Entonces, que ellos tienen... Lo digo por una razón muy simple, porque si uno analiza la propuesta de infraestructura crítica que está planteando el gobierno, me parece bastante racional. Pero surge, para darle gusto, no hacer la propuesta que hizo Piñera sobre infraestructura crítica, de permitir que los militares cuidaran todo tipo de lugares que fueran posibles de ser sujetos de atentados, sí. Sino que solamente las carreteras para dar esa viabilidad que señala Grace. Sí. Bueno, pero ese diagnóstico surge por una convicción de que, como dice Grace, dar más plata a la CONADI, sumémosle que la constituyente, que es que no estamos hablando de la constituyente, pero la constituyente le sumamos el hecho de el pluralismo indígena, y hay una convicción fuerte ahí, y que yo creo que incentiva no al diálogo, sino que incentiva a Héctor Yaitul a que él tiene toda la razón. Si es cosa de presionar más al gobierno, y que el diagnóstico es compartido por el gobierno de Boric, de que el problema es que ha sido un pueblo que se le ha expropiado sus terrenos, que hay que devolvérselo, que hay que darle autonomía territorial, que hay que darle autonomía incluso en la toma de decisiones. Entonces, eso incentiva lo que y fortalece a la CAM. El reconocimiento, disculpa, sí. No, el reconocimiento de derechos, Pato, nunca va a incentivar la violencia. Reconocer derechos no puedes tú cuando disculpa, tú, no puedes depende. Hacer la conclusión de que eso incentiva violencia. No, al contrario. Es que no, estimada Grace, es que hay un problema. Una cosa es reconocer derechos y otra es reconocer derechos que están por encima de la legitimidad del uso de la fuerza que tiene que hacer el Estado en un determinado territorio, y eso es soberanía. Esa es la diferencia. Yo te puedo reconocer todos los derechos que quieras, pero los derechos tienen límites. Que vivimos en una sociedad, y esa sociedad está normada y tenemos que respetar esas normas para que podamos convivir. Y yo te puedo dar todos los derechos, pero no te puedo dar el derecho a matar a la otra persona. Pero eso no son los derechos que se le están reconociendo al pueblo. No, está bien, vale. Pero eso te digo, que yo te podría decir, mira, tú tienes el derecho a matar a las personas X que tienen el pelo rojo. ¿Ah? Yo te podría decir, tú tienes ese derecho, te lo doy. No puedo. Entonces, los derechos tienen límites, y el límite es el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho se sustenta en la legitimidad del uso de la fuerza por parte del Estado. Y agrego un punto más. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona llega al gobierno? Controla el Poder Ejecutivo. ¿Y lo controla para qué? Para tomar decisiones, no para escuchar solamente, no solamente para dialogar. Es tomar decisiones que van a tener repercusiones en los fenómenos sociales, y digo sociales, no políticos, sí. En parte cultural, económico, etc. Sí. Perdón. Grace, para cerrar el tema, ¿cómo se enfoca de aquí a acá? Porque se propuso un diálogo con la CAM, la CAM ya respondió de esta manera. De alguna manera se cierran las puertas ahí, ¿no? Sí, a ver, como te decía, la CAM no representa a todo el pueblo mapuche.
Creo que se tiene que hacer un trabajo con las comunidades que efectivamente quieren dialogar, que sí están dispuestas a encontrar una solución pacífica al conflicto, que están dispuestas a que el Estado pueda entrar. Y distinto es cómo se reinstaura el Estado de Derecho en la macrozona sur, porque también tiene que ver con de cómo también el pueblo mapuche puede vivir en paz en su propia zona. O sea, también son víctimas de esta violencia que está desatada en la macrozona sur. Los mismos habitantes de la macrozona sur, los mismos integrantes, digamos, de Temaucuycuy, son víctimas también de la violencia, del narcotráfico, etcétera. Que hay un dato empírico, ahí es la zona donde gana la derecha fuertemente, Siempre. así siempre. O sea, te está demostrando que efectivamente no solamente los mapuches votarán por la derecha, sino que también por los porcentajes significativos de la población, el diagnóstico que hacen de la situación es justamente la ausencia del Estado de Derecho. Bien, nos quedaron temas, pero había mucho que analizar sobre este acuerdo, así que muchísimas gracias, Grace. Pato, nos encontramos la próxima semana. Nos Gracias. vemos, Álvaro. Que esté muy bien. Igual.